Empieza el tema, Muy buena tarde. Ok, dale. muy buena tarde. Hoy, en el día 12 de enero del 2020, vamos a presentar nuestro primer tema del año. El título es Perseverar, clave de mi fortaleza en Jesús. Y nos lo presentará Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel. Buenas noches. Quiero empezar para poder desarrollar el tema, referirme al versículo Efesios 6:10. Por favor, María Luisa, léelo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Qué significa perseverar en la vida de una persona? Mantenerse, sostenerse, no mirar hacia atrás, no retroceder. Eso es lo que es perseverar. ¿Qué significa cuando yo no persevero? Lo suelto, no, y no lo suelto en la parte de Dios, lo suelto y no insisto para lograr que se dé una bendición en mi vida. Entonces, ¿cómo empieza mi vida a tomar una diferente situación en las manos de Jesús? Primero quiero decirles que perseverar puede ser en lo natural y en lo espiritual. Cuando yo digo perseverar en lo natural, yo puedo usar mis propias fuerzas para provocar que algo se dé, porque yo tengo un deseo, tengo un anhelo, tengo un sueño que lo quiero cumplir y me pongo metas establecidas para lograr que se dé aquello que yo quiero. Cuando hablamos de perseverar en el Señor Jesucristo, es diferente. No se mueve de la misma manera que en lo natural, en lo humano, sino más bien el que pone la fuerza en nuestra vida es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de Él, porque el que se va a manifestar es el Señor en todo momento, mientras que nosotros estamos perseverando. Pero ¿cómo logramos entender y encontrar esa llave que como personas que buscamos de Dios en nuestras vidas se pueda lograr una bendición sobreabundante cada cosa que nosotros hagamos y cada una de las cosas que anhelamos como personas? Hay que cambiar completamente la estructura de nuestra vida y dejar de pensar en lo humano, cómo lo lograría yo, y dejar que Él me vaya instruyendo, que Él me vaya corrigiendo. Por eso es muy importante la palabra de Dios cuando dice que el Señor me redarguye, el Señor me corrige, porque Él está provocando en mi vida a través de conceptos nuevos, a través de situaciones diversas y diferentes, cómo me voy a sostener en medio de las pruebas, de las dificultades, a través de su fortaleza y de su fuerza y su poder, que Él viene a través del Espíritu Santo. Entonces, me remonto hacia atrás cuando yo empecé en los caminos del Señor, y hay dos cosas que son muy importantes expresarlas en este momento. Cuando nosotros buscamos en los caminos del Señor, muchas veces nosotros creamos panoramas que deseamos como personas. Hay que tener mucho cuidado con la forma como nosotros manifestamos nuestros deseos delante del Señor. Él va a suplir nuestras necesidades, pero tenemos que entender que esas necesidades, si no están dentro de lo establecido por Él, no se van a dar, y muchas veces van a venir desencantos, situaciones que van a provocar que eso no se dé. ¿Qué otra situación puede
impedir que yo pueda perseverar, escuchar voces de personas que no están en la dirección que Dios quiere que yo pueda caminar, desarrollar, y eso puede provocar que yo confunda la voz del Señor con las voces de otras personas, y eso impida que yo pueda avanzar y perseverar en el Señor para lograr aquellos objetivos y aquellos anhelos que yo necesito. Quiero decirles, no les voy a explicar porque realmente no puedo, porque es parte del acuerdo, pero tuve una victoria de parte de Dios en el mes de diciembre en mi vida, porque después de pedir por 6 años seguidos, Dios me concedió mi milagro. ¿Qué les parece? Y no fue sino porque perseveré, porque solo me eduqué pidiendo que el Señor siempre fuera el que me hablara en todo momento y en toda situación durante el proceso. No fue fácil porque cuando uno persevera, muchas veces el perseverar puede traer desilusión, puede traer situaciones que impiden que yo pueda querer mantenerme en la situación. Muchas veces eh, pedimos y pedimos de una manera en la cual tenemos que entender que el proceso de Dios se debe cumplir en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una asignación que Dios nos ha puesto desde que nacimos, que fuimos creciendo, que fuimos convirtiéndonos en personas adultas, en profesionales, en personas que tenemos familia. Todos son procesos en nuestra vida, pero los procesos pueden ser más atractivos para una persona cuando está viendo resultados inmediatos, porque el hombre por naturaleza quiere las cosas rápidamente. Entonces, cuando perseveramos, nosotros queremos que haya un tiempo establecido. Queremos que de alguna manera lo que se mueve alrededor de esa petición tenga siempre las metas y los objetivos que yo quiero. Entonces esa perseverancia puede provocar que la persona suelte aquellas cosas que necesita entender de parte de Dios, porque empieza sin darse cuenta a buscar que Dios le conteste, y entonces entra la frustración, entra el manipuleo, entra aquellas oraciones de ansiedad que queremos que nos hagan todas las personas, porque no podemos establecer realmente una relación directamente con Él y confiar que eso puede suceder. ¿Cuál ha sido en el área mía con el Señor lo más importante y lo que ha provocado éxito en mi vida? Que antes de yo perseverar, yo aprendí quién era Dios, quién era Jesús, y a confiar en Él a través del Espíritu Santo. Si yo no hubiera puesto mis ojos en la confianza en Jesús desde el principio, difícilmente yo hubiera podido aprender a perseverar como hoy lo puedo lograr. Eh, Muchos, y yo no conozco realmente cómo son los círculos o cómo son las oraciones de ustedes, de cada uno en las mañanas. Pero recuerdo yo que parte de la perseverancia que ha sido exitosa en mi vida ha resultado porque desde el día 1 no he soltado la presencia de Dios en mi vida. Yo he logrado, con la ayuda de Él, por supuesto, sola no lo hubiera logrado. Se ha permitido que yo pueda, en el proceso en que yo he vivido, sostenerme en medio del dolor, de la dificultad, y muchas veces sin poder ver la luz al final del camino. Muchas veces cuando las personas estamos en situaciones diversas, hay
situaciones que provocan que queramos soltar por malcriadez. Eso tiene mucho que ver con la forma como yo aprendí a desear y a querer que las cosas se dieran. Yo acabo de hablar de malcriadez. Yo era una persona que era muy malcriada cuando yo no conocía de parte de Dios, porque mi mamá me mimó mucho. Entonces, como mi mamá me mimó mucho, yo usaba la malcriadez como una herramienta favorable para mi vida. Eh, 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 ¿Qué sucedía? Si yo tenía que y deseaba algo, yo trataba por medios propios de lograr que se dieran esas situaciones en mi vida para poder avanzar y poder lograr mi propia meta, mi propio objetivo. Hubo un tiempo en mi vida que yo no fui perseverante en aquellas cosas que yo necesitaba como profesional obtener. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les digo, cuando uno depende mucho de el auxilio, la protección de otras personas, muchas veces uno no necesita encontrar muchas respuestas en la vida de uno porque uno se acostumbra a recibir las cosas fácilmente. Así fue mi vida en un tiempo diferente hacia atrás. Yo creía que tenía derecho a todas las cosas que yo necesitaba. Esa es la parte de la perseverancia humana que yo tenía. Yo formaba un esquema, una situación X para lograr que esa situación X me favoreciera en perseverar. Cuando yo encuentro al Señor Jesús en mi vida y que tengo que aprender que aunque me esté durmiendo, yo tengo que levantarme, aunque yo no quiera aprender de la palabra, lo tengo que hacer para esforzarme. Entonces, uno va dejando ese hombre viejo y va permitiendo que el hombre nuevo se manifieste en la vida de uno porque uno ha notado cambios en la vida de nosotros. Yo creo que el éxito mío en la perseverancia para poder tener la fortaleza que les voy a explicar en un momento fue que yo no me puse a cuestionar ni me puse a pensar por qué tenía que cambiar mi perseverancia humana por la perseverancia de Dios, porque la palabra de Dios dice que en el tiempo de Él todo se puede lograr. Entonces, estoy segura que muchos de los que están en este momento escuchando en esta noche soltaron en algún momento por malas crianzas, por situaciones contrarias a lo que querían, lo que estaban buscando, lo que anhelaban de parte de Dios. Entonces, por experiencia personal, no porque yo lo haya podido lograr, porque vuelvo y les digo, desde que Jesús tocó mi vida hace más de 22 años, sobrenaturalmente, porque no soy yo, Él puso en mí el querer y el hacer, como dice la palabra de Dios. Él puso en mí una pasión por querer aprender las cosas que tenía que aprender para mejorar mi existencia como ser humano y lograr todas las metas que yo quería como persona, porque yo anhelaba ser feliz. Yo sabía que tenía vacíos dentro de mi corazón, pero la única forma de poder tener un alivio a esos vacíos de mi corazón era entender que yo necesitaba empezar de cero y aprender una forma diferente de ver las cosas. Entonces, pude ver en ese proceso de aprendizaje mucha desilusión, mucha tristeza en personas que no insistían en las cosas de Dios, no le ponían cuidado a las cosas de Dios, no perseveraban en las cosas de Dios, no deseaban por qué se volvían malcriados, se volvían insolentes, se volvían manipuladores, frustrados,
porque el mismo carácter los hacía vencerse y no lograr las metas que yo tenía. A lo largo de todo este tiempo, por lo menos puedo decirlo, en ese milagro que Dios me dio de hace 6 años, hubo momentos en que yo oía a la gente cómo me maltrataba porque me decía que eso no iba a suceder, que eso no se iba a dar, que yo estaba luchando por algo que no iba a entender. Pero ¿saben una cosa? Jesús es fiel, como dice la palabra de Dios. Y Él siempre impulsaba mi corazón a escuchar su voz, a escuchar lo que yo tenía que aprender para no dejarme influenciar por el dolor, por las emociones, por todo aquello que impidiera que yo lograra avanzar en este momento. ¿Saben? Eso es uno de los problemas que existe hoy en día en este tiempo. Desde el día 1, hace 10 meses aproximadamente, estamos peleando con la presencia de un virus a nivel mundial que no se puede controlar ni manejar humanamente. Ahí podemos verlo que en países donde retrocedió, como en el caso de Panamá, no hubo una situación estable, de avanzada, de prosperidad, de situaciones diferentes, porque nos enfocamos en aquello que queríamos personalmente para nosotros. Y cuando uno persevera en el Señor, uno tiene que entender que no solo son mis necesidades las que se tienen que dar, son las necesidades de otros, que ellos también tienen derecho, que ellos también tienen la oportunidad de lograr. Y una de las cosas que más me afectaron en esa perseverancia que Dios me enseñó fue aprender a ver cómo la gente no tiene la capacidad de contentarse con el bien de otra persona. Aparece el egoísmo, aparece la competitividad, la rivalidad. Entonces vamos dañando el alma de las personas que realmente necesitan tener un estímulo, porque empezamos a ver que Dios puede darle a esa persona más de lo que me ha dado a mí en un corto periodo de tiempo en esa persona. Entonces eso anula cualquier situación que pueda lograr avanzar. ¿Qué aprendí yo a través de este tiempo en el cual Dios me ha permitido disfrutar de una perseverancia constante? Aprendí en este momento que tenía que no cuestionar ni preguntarle a Dios por qué razón, sino como si estuviera en una escuela. Yo me sentaba en una silla y meditaba, reflexionaba por qué las cosas no se movían como yo quería. Es muy importante, en lo que les acabo de decir, el entorno que me rodea, porque yo no voy a recibir un milagro que va a ser solo para mí. Voy a recibir un milagro que va a ser familiar. Es un milagro que va a provocar cambios favorables en todo mi entorno familiar. Me encantó mucho lo que dijo Fátima cuando empezó a hablar antes de la reunión, donde ella cambió esquemas personales de su propia vida personal para lograr avanzar como persona. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando se persevera, cuando yo quiero avanzar. Dice la palabra de Dios, y ese versículo siempre me encanta a mí muchísimo cuando lo repito o lo escucho. Dice, los tiempos son violentos, pero solo los violentos arrebatarán los cielos. Si yo no hubiera tenido la pasión que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu, yo no hubiera podido lograr las metas que yo he podido lograr en este momento. He tenido voces que me quieren afectar, las he tenido. He tenido situaciones donde el demonio me quiere afectar, las he tenido.
pero ¿saben qué? Es lo que me ha podido apoyar en esa perseverancia. Ha sido el Señor que me ha permitido creer, confiar, entender que Él tiene un tiempo específico. A mí siempre me acuerdo yo del versículo, pelearán contra ti y no podrán, porque yo soy tu Dios que voy por delante de ti para quitar todo estorbo que haya en tu camino. A mí esa palabra siempre me encantó porque permitió, aún en medio de mi llanto, de mi dolor, de mi frustración, en medio de todo aquello que yo no podía manejar en el proceso, eso me daba calma, me daba esperanza en mi corazón, me permitía entender que Dios tenía un propósito. ¿Y qué puedo entender que fue el propósito que Dios permitió en esa perseverancia en mi vida? Fue que cambió mi carácter. Yo tenía un carácter muy débil, tenía un carácter demasiado dadivoso, y yo no veía en esa situación la forma real de las personas. Entonces, cuando el Señor me mostró en mí personalmente, en la perseverancia, yo aprendí, Dios mío, ¿cómo puedo ser fuerte? ¿Cómo puedo tener fortaleza si yo misma no sé cómo enrumbar mi vida ni mi camino? Eso me hace recordar la vida de Sansón. Sansón fue un hombre que Dios lo hizo nacer con una fuerza personal y una fuerza especial, porque a través del Espíritu Santo, a través de la misma presencia de Dios, él podía derribar a sus enemigos y dejarlos indefensos. Pero ¿saben cuál fue el error que creo yo que cometió Sansón en su momento de debilidad que todos tenemos? Fue que confió mucho en sus propias pasiones, en sus propios deseos. Entonces, eso me hizo a mí entender que yo no podía tener fortaleza y fuerza en mi vida si las pasiones eran más fuertes que mi propio entendimiento de hacer entender en mi vida que Dios tenía propósitos para mí. Entonces, cuando yo empecé a entregar las pasiones que yo tenía como mujer, deseosa de tener lo que todos ustedes desean en un momento determinado. Yo soy una mujer de carne y hueso que cree, que piensa, que anhela, que sueña, que espera. Pero si no viene de la mano de Dios, no me interesa. Porque va a hacer retroceder mi vida. Siempre yo me pongo a pensar cada noche que yo me siento a meditar con el Señor y yo digo, ¿qué pasaría si yo retrocedo en este momento? Moriría. Perdería la sustancia de mi propia vida como persona. ¿Por qué razón? Porque yo miraría hacia atrás y hasta me podría volver una estatua de sal como le pasó a la esposa de Lot, que no logró romper con los esquemas del pasado. Si yo me pudiera, si me pusiera yo en 22 años a recordar que yo trabajaba secularmente, no me volvería loca. ¿Por qué razón? Porque estaría pensando ilusoriamente en situaciones que yo solté en mi vida porque no me edificaban como persona, no me lograban fortalecer como persona. Ahora mismo el tema que se puso fue perseverar, es la clave de mi fortaleza en Jesús. ¿Por qué es mi fortaleza en Jesús la clave de mi personalidad como persona? Porque Él no va a querer que yo tenga debilidades que Él no puede manejar a través de mi propia vida. Yo siempre tendré debilidades y las tengo, pero las tengo sometidas a los pies de Cristo.
porque Él es mi fortaleza. Él es la fuerza de mi propia vida, que me impulsa a desear lo mejor para mi esposo, lo mejor para mis hijos, lo mejor para todo aquello que yo deseo desde el día uno, que Dios tome control sobre la vida de toda mi familia y de todos aquellos que yo aprecio, quiero y respeto. Pero no puedo en ningún momento, miren, el oído es algo peligroso en la vida de un cristiano. Digo cristiano porque las personas que son comunes y corrientes, que no tienen a Cristo en su corazón, no pueden oír la parte importante en sus vidas. No saben cómo caminar correctamente porque hay algo que impide en la ceguera de sus ojos, de sus oídos, que puedan escuchar y ver aquello que les sea provechoso para su vida. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo es posible que una persona no pueda oír, escuchar? Y eso le pasó a Sansón, porque Sansón se dejó llevar por sus pasiones y tuvo deseos carnales por una mujer que era algo que estorbaba su vida en los caminos de Dios. Dios le dio instrucciones a ese hombre desde el día uno, como Dios me ha dado instrucciones a mí desde el día uno, y estoy segura que les habrá dado a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes tendrá que sopesar, tendrá que analizar si realmente lo que han recibido de Dios tiene acorde con la palabra de Dios. Para mí, mi fuente de inspiración es la palabra de Dios. No es lo carnal lo que me va a hacer cambiar la situación. Aunque soy mujer, aunque soy carne, aunque puedo tomar decisiones, las tomaré siempre tomando en cuenta lo que Dios ha permitido en mi vida como mujer y como ser humano. Y eso no lo hacen las personas en lo particular en este tiempo, ni nunca lo han hecho. Sansón se dejó llevar por sus pasiones y empezó a ser tentado por el deseo, a ser tentado por aquello que lo iba a perjudicar, y él no entendía el, el alcance que podía tener esa pasión que él estaba experimentando en ese momento. Primero, no fue obediente, porque Dios le dijo cuál era el secreto de su fuerza, y él reveló el secreto de su fuerza. Saben que yo aprendí desde el día uno, cuando empecé a poder experimentar que el conocimiento de la palabra de Dios entraba en mi vida como un rollo, como le sucedió a Ezequiel. Yo empecé a ver en los pequeños detalles, escudriñando la palabra de Dios, lo importante que era entender que no todo el mundo tiene derecho a escuchar tus secretos. No todo el mundo tiene derecho a poder entender los procesos completos que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque vienen las emociones humanas, viene la rivalidad, viene la competitividad. Ella lo hace mejor que yo, que es el rechazo. Ella tiene más fuerza de parte de Dios que yo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es cierto que Dios tiene una relación personal con las personas de forma diferente, pero aunque Él tenga relación personal con forma diferente en las personas, Él siempre te va a proveer de lo que tú necesitas, porque eres su hija, porque eres su hijo. Y eso no es algo que se compra de la noche a la mañana, es algo que viene en el ADN con Dios. Cuando yo declaré en mi boca que Jesús era el Señor de mi vida, el Rey de mi vida cambió desde ese momento. Y ustedes también tienen que entender que la vida cambió. No significa que no tenemos procesos humanos, vuelvo a decir, pero qué bonito es
tener en los procesos humanos una voz que te alienta, que te fuerza y que te da una fortaleza para poder aprender a sostenerte en medio de las pruebas. Quiero decirles que parte de mi éxito en la fortaleza en el Señor Jesús ha sido golpear, 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 golpear aquello que yo necesito utilizar para avanzar. Es algo que viene de forma natural de parte de Dios y que me provoca que yo pueda en un momento determinado ser constante. De que en un momento determinado me acuerde siempre de su compromiso conmigo. Es bueno empezar el año con este tipo de temas porque en su lugar secreto de ustedes tienen que entender que tienen que aprender a confiar en lo de Dios. Hay un versículo en el Salmo 51 de David cuando cometió el pecado que cometió no juzgando en ningún momento lo que sucedió, porque el que juzga es Dios solamente. Pero me acuerdo yo que él dice, Señor, no me quites de ti tu Santo Espíritu. Cuando Sansón se debilitó por la pasión que tuvo por esa persona que le llamó la atención, perdió la presencia de Dios en su vida. Así como le pasó a David. Pero ¿qué fue lo que él tuvo que hacer? Humillarse. Tuvo que provocar que Dios cambiara su circunstancia para mejoría. ¿Y cómo lo logró hacer? Humillándose, rindiéndose. Porque yo estoy clara que la fuerza que Dios me ha dado y la fortaleza que Dios me ha dado, la puedo perder si no la cuido, si no la mantengo. Y eso es lo que todos tenemos que entender. A veces ponemos nuestra confianza en personas equivocadas, en personas que no aprecian, sino de los dientes para afuera. Fíjense que hay una parte de la Biblia que a mí me encantó mucho, que fue cuando estaban juzgando a Esteban, que él empezó a hablar y llegó un momento en que le dio tanta rabia a los que escuchaban su conexión con Dios, que la gente empezó a crujir los dientes de la rabia que le daba que un hombre pudiera creer y entender que tenía la presencia de Dios en su vida. No descuiden aquello que Dios les ha regalado por querer ver en otros lo que no les toca a ustedes tener. Cada uno de nosotros tenemos situaciones diversas en nuestras vidas. No van a ser iguales en ninguna persona ni la otra. Pero yo siempre creeré que el problema mundial que tenemos en este momento no es la falta de amor lo que yo veo como fuente principal de situaciones. Es querer destruir al hombre por mis pasiones humanas. Y en este momento lo que se está perdiendo en la vida es lo que es material. No es el alma lo que se está perdiendo solamente en este momento. Es lo que la gente acaparó por tanto tiempo, sin tomar en cuenta ni la necesidad, ni los deseos también para otras personas.
Muchos creerán que no es así, pero yo sí lo creo. Cuando yo pienso en mí, yo no solo pienso en mí, yo pienso también en la alegría para otros. Y es algo que Dios ha permitido en mi vida desde que me enseñó a perseverar como Él quiere que yo persevere, para que la fortaleza y la fuerza de Él estén sobre mi vida en todo momento. Yo he visto a lo largo del camino, recorridos han cambiado a través de su relación conmigo, pero eso no me importa, no me molesta, no me inquieta, porque yo quiero lograr, como dice la palabra en Corintios, llegar a la meta. No sé cuándo, pero yo quiero llegar a la meta y lograr aquello que yo no solo quiero para mí, sino para mi familia y todos aquellos que Dios ha puesto en mi vida. Ustedes son frutos en mi vida. Son frutos de abundancia en la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque yo no me he guardado lo que he aprendido, lo que yo he entendido de parte de Dios, yo lo comparto, porque esa es la gracia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El poder experimentar cada momento, cada situación de nuestra vida con alegría, con gozo. Y por eso dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirles, Jesús pagó un precio por todos nosotros. Y mi fortaleza viene de Él en la cruz, porque Él me fortaleció en base a su propia necesidad que vio. Él vio las miserias en mi vida y Él las agarró en la cruz. Y como las agarró en la cruz, me hizo libre para yo poder tener en mis miserias la bendición de tener, mientras que yo esté sometida a su voluntad, teniendo todo lo que Él quiere que yo reciba de parte de Él. Yo estoy segura en el nombre de Jesús que yo voy a recibir siempre de parte de Dios lo mejor. Pero yo no estoy todos los días golpeando, yo quiero lo mejor, yo quiero lo mejor, yo quiero lo mejor. Cuando Sansón se dio cuenta de lo que había sucedido en su vida y cómo había dado respuestas a otras personas de lo que él tenía, que le quitaron los ojos, se los arrancaron los ojos, pero él le dijo al Señor, dame una sola oportunidad para volver a tener esa fuerza que me diste desde antes de nacer, para lograr que no sienta yo vergüenza ni se burlen de mí. Y dice la palabra de Dios que mató más personas en ese momento de lo que había matado en toda la vida. Entonces, vuelvo y digo, no es que tú no puedas compartir una bendición de Dios, pero hay cosas que no son iguales para una persona que para otra. Cuando empieza la comparación, se pierde la esencia del amor de Dios. Se pierde la esencia de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo no busco premios de reconocimiento nunca. Fíjense que una vez, me acuerdo yo, y se los quiero compartir antes de cerrar el tema, yo estaba empezando en los caminos de Dios, tendría como 2 o 3 años de ser una, entonces yo quería hacerlo todo, yo quería hacerlo todo yo quería hacerlo todo yo. Entonces, un día me di cuenta que no era yo la que tenía que hacerlo todo. Yo tenía que aprender a tener un liderazgo en mi vida
donde todas las personas se pudieran sentir parte de un esquema, parte de un grupo, de una situación donde cada uno tenía un granito. Desde que yo recuerdo que el burro habló, cualquier persona le puede hablar a uno a través de lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas. Entonces, aprendí ese día, aunque no me sentara en la fila de al final, mi corazón tenía la humildad y la sencillez de lograr que en ese momento yo entendiera que yo tenía que compartir, que yo tenía que lograr que en mi vida no fuera solo yo, no fuera solo mi egoísmo personal, sino en lo de todos. Entonces, quiero que reflexionen, estamos empezando el año. Yo les sugería a todos en el grupo que leyeran la palabra de Dios. No sé cuántos lo están haciendo, pero en este inicio de año yo quiero dejarles una reflexión que si no hubiera sido porque Dios puso en mí, en ese querer y el hacer, lograr leer, leer, leer. Quiero creer en el nombre de Jesús que desde que yo tuve uso de razón, Dios me dio cualidades que Él utiliza a mi favor en este momento. Cualidades que me ayudan a lograr que otros también puedan tener frutos buenos de bendición. Entonces, reflexionen en el área de la perseverancia, cómo lo están haciendo ustedes. Lo están haciendo porque quieren conquistar a Dios para sus premios, o lo están haciendo perseverando porque no solamente, miren, la palabra de Dios es clara cuando dice en Efesios 1 que yo voy a tener bendiciones espirituales y materiales. No solamente van a ser materiales, van a ser espirituales. Entonces, Dios tiene el deseo de que todos logremos avanzar en nuestra vida en ese sentido, pero depende de nosotros. Dice que los violentos son los que arrebatan los cielos. Entonces, todos los que estamos en este grupo que Dios ha bendecido, porque aún en medio de las diferencias intelectuales, como las quieran poner, nos ha unido en un espíritu de amor por los demás, para darle a los demás lo que necesitan y que no tienen, que nosotros necesitamos. Como por ejemplo, Maribel, que hoy se esforzó todo el día por tratar de darle a Rita Godard todo lo que ella necesitaba para poder lograr tener la oportunidad de participar. No se pudo, no lo logró hacer, pero quedó ya ese detallito, ese deseo en el corazón de Maribel y de todos los demás, de que la próxima vez ella lo va a lograr y va a ser mejor para su vida todo lo que intente hacer. De eso se trata las cosas de Dios. Cuando uno se goza, cuando uno reconoce que sin Dios no somos nada. Bendiciones para todos en este nuevo año. Que Dios ensanche los territorios de cada uno de ustedes. Que haya bendición para sus parejas, bendición para sus hijos, y la leche y la miel en cada uno de nuestros hogares. Y sobre todo, recuerden, separado de Dios, nada podemos hacer. Necesitamos confiar, creer, entender que lo que nosotros transmitamos a otras personas va a ser de bien y de bendición para cada uno de ellos. Una cosa, aunque te hayan lastimado, aunque te hayan hecho sentir mal, Dios tuvo un propósito por hacerlo. Saben que cuando yo miro hacia atrás, esos 6 años que he tenido para poder recibir ese milagro, yo me pongo a pensar y yo de alguna manera
permitía que las personas, yo las sentía como gigantes, las sentía como personas, pero no entendí que todos somos iguales delante de Dios y que solo nosotros podemos hacer la diferencia, y la diferencia está en conocer a Jesús, confiar en Jesús, creerle a Jesús. Y si yo hago esas tres cosas, todo lo demás vendrá por añadidura. Buenas noches. María Luisa. Buenas noches otra vez. Muchas gracias, Glorice, por este tema profundo, sencillo, yo lo he sentido así, sencillo, pero que por lo menos a mí No te oigo, María Luisa, no se te oye. luces me ha No traído. se te oye, María Luisa. Hola. No se te oye. Ajá. Gloria, es que le llega Hola. a ella el audio retrasado, creo. No te escuchamos, María Luisa. Mientras que arregla María Luisa. Nairobi. Maribel, no sé si tú puedes. Maribel, algo tú mientras que María Luisa resuelve. Gracias, Gloricel, por este compartir. La verdad que estoy segura que como para mí, para cada uno de los que estamos aquí, ha sido de gran bendición. ¿Alguno tiene alguna pregunta para Gloricel? ¿Alguna duda que tengan? Aprovechar ahora que estamos aquí para consultarle y poder recibir de esa sabiduría. Hola, ¿me escucha? Ya Ahora regresaste, María Luisa. Perfecto, ya ahora te escuchamos bien. Estamos esperando que pregunten. Ahora sí, voy a quitarme. Yo tengo una, Gloricel. Sí. Adelante. A ver, adelante Gladys. Ok, Gloricel, usted dijo que cuando tenemos debilidades, la tenemos que someter a los pies de Cristo. Claro que sí, porque esas debilidades no van a desaparecer. Esas son llaves que usa Dios para siempre someter tu vida a sus pies, para que tú nunca quieras caminar sola, sino que camines bajo su presencia, bajo su autoridad, y que todo aquello que tú deseas en tu vida, tú sepas que viene de parte de Él. Hace 6 años yo esperaba ese milagro, ¿verdad? Y ahora tanto mi esposo como las personas que se dieron cuenta saben que Dios fue el que lo permitió. Ese no fue un milagro que hizo el hombre, sino solo Dios que lo logró. Entonces, en tu debilidad, y eso está en Corintios, empieza a leer Corintios en esa parte, si no me equivoco es Primera de Corintios 9, donde habla sobre la debilidad del hombre. Entonces, esa debilidad lo que hace es que no te llenas de altivez, no te llenas de situaciones que puedan provocar en tu forma de ser, querer lograr ganar las batallas con tus propias fuerzas o querer ganar las batallas bajo la unción propia tuya de venganza y darle a las personas el merecido que tienen. Fíjate que Dios permitió que yo recibiera esa bendición junto con mi esposo porque él la recibió conmigo, pero yo en ningún momento en mis debilidades levanté la boca contra ellos. Solo Dios tiene la justicia divina. Entonces, tus debilidades son un premio para Dios, porque tus debilidades te hacen recibir más de Dios que si no las tuvieras. Es una bendición tenerlas. Léete Primera de Corintios 9 y ahí vas a entender, y también lo puedes leer en Hebreos 11 del 32 en adelante. Ahí también habla sobre la debilidad en el hombre. Es una joya tener debilidad delante de Dios.
Gracias. Ok, a la orden. Excelente. Muy bien. Gloricel, Luisa, Entender el María consejo Luisa, de Dios. María Luisa, perdona que te Adelante, interrumpa. Lenny. Sí. No es Maribel, es que tenemos una invitada de parte de Fátima. Ella se llama Argilia. ¿Cómo? Argilia. Gilia Argiles. Valderrama. Argilia. Argilia. Ajá. Hola Argilia, bienvenida. Bienvenida, Argilia. Bienvenida. Bienvenida al Alcor. Buenas Bien. noches, muchas gracias. Muchas Bienvenida. gracias. Es un placer que estés compartiendo con nosotros, que te vengas a nutrirte también. Muchas gracias. Bendiciones para todas. Ah, hola. Igual, apretado y remecido para usted. Amén. A ver, ¿alguien más que tenga una pregunta? una pregunta para Gloricel. A Lenny, ver, adelante, Lenny. Gloricel, a Ajá. veces de que a veces tú veías a las personas como gigantes. Ujú. A veces es válido ante Dios también o es altivez tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? No voy a confrontar, a enfrentar, sino agarrar otro camino. O eso hace que tú tal vez rompas con una bendición a tu vida. Mira, el darle la vuelta a una situación como esa es una derrota, porque muchas veces el Señor pone conflictos entre personas para que tú entiendas en tu necesidad dónde está el miedo y el temor a enfrentar la situación. Yo era una persona muy llena de temores y miedos en mi vida personal. Yo rechazaba el enfrentar las situaciones porque creía que era para mí mejor tomar un camino contrario para no tener que enfrentar un cambio en esa área de mi vida. Cuando logré entender lo importante que era que yo, con la ayuda de Jesús, enfrentara la situación, se me fueron los miedos, se me fueron los temores, la intimidación. Pude entender en mi debilidad humana que la otra persona también tenía debilidades como persona. Entonces, al poder lograr ver con los ojos de Dios lo que la otra persona necesitaba y enfrentarlo, eso provocó que hubiera paz en medio de los dos, y eso es bíblico. Me acuerdo yo, es bíblico por lo menos cuando David tenía que enfrentar a personas que eran opuestas a él. Él las enfrentaba con dulzura o las enfrentaba con situaciones completamente diferentes a como la gente pensaba que lo iba a tomar, y eso permitía que hubiera restauración y restitución. Se respetaban como personas contrarias uno y la otra, pero no había en ningún momento esa necesidad de tener que estar pensando que me quiere hacer daño. O sea, llegaba una paz sobrenatural a tu vida que provocaba que soltaras esa situación y que Dios la enderezara. Esa es la bendición de enfrentarlo de esa manera. O sea, tienes que enfrentarlo, Amén. Lenis, no lo puedes soltar, no lo puedes esconder, tienes que ir con la ayuda de Jesús. Recuerda, pelearán contra ti y no podrán, porque yo soy tu Dios que te lleva de la mano y te voy a levantar delante de todos, dice la palabra de Dios. Entonces, algo en tu vida personal Amén. tiene que cambiar en esa área, y vas a ver que, y yo he visto situaciones en mi vida donde yo pensaba que habían gigantes
Y cuando realmente entendí las debilidades de esas personas, se volvieron pequeñitos. Busquemos la palabra de Dios cuando Goliat se enfrentó con David. ¿Por qué los otros no pudieron ganar la batalla? Porque el miedo los limitó, el miedo los congeló, y como los congeló no pudieron actuar, no pudieron avanzar ni adelantarse. En cambio, David tenía lo que les dije yo desde el principio, en perseverar, tenía confianza, creía y sabía que el Señor le iba a dar la victoria en todo momento. 3 claves importantes con la cual, aunque fuera un gigante, él lo pudo derrotar porque tenía las bases sólidas en su corazón, en su mente, de que Dios era poderoso en todo momento en el nombre de Jesús. Gracias, Gloricel. Amén. Amén. Oh, excelente, excelente. Lenis, te puedo decir que yo experimenté eso mismo, igualito como lo está diciendo Gloricel, porque yo veía un gigante y yo tenía mucho temor, mucho temor. Eso de repente me despertaba, me ponía nerviosa, me ponía triste, pero según las indicaciones, como dijo Gloricel, que no me fue mostrando el Señor, un día de noche, algo me dijo, te desprecia. Y yo digo, pero wow, sí, esa era exactamente lo que yo sentía, desprecio hacia mí, pero eso me hacía tener temor y era una debilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando le pedí al Señor, entréname, porque yo tengo que romperlo, y fui entregando, llegó un día en que se presentó la oportunidad y yo le dije, ayúdame. Yo creo que yo estaba temblando la rodilla, pero yo me acerqué en amor a la otra persona porque pude ver que la otra persona era tan débil como yo y tenía mucho temor también. Entonces le dije, no me desprecies. Y la abracé fuerte. Y allí el Señor actuó. Y yo sentí que algo se liberó en mí y me dio confianza tremenda porque pude ver que la otra persona también tenía temor y lo que hacía era despreciarme como para que yo no le quitara espacio o autoridad, qué sé yo. Entonces eso a mí me sirvió muchísimo al yo poder soltarlo. Lo entregué y me liberé. Me dio más confianza para seguir avanzando en las cosas que el Señor tiene para mí, dándome así una oportunidad de perseverar más en las cosas que yo anhelo, que yo deseo. Así que Gracias, María. más que tenga alguna. Gracias. Yo nada más es que a veces con el tema de esto de los gigantes, y no sé si le pasa a las demás compañeras, que tú peleas tanto, pones tanto ante Dios que a veces dices, ¿para qué tanto desgaste mental? Más que todo mental, porque te agota mentalmente y a veces entra la duda si es mejor evitar y no desgastarse, pero creo que Gloricel ya respondió esa parte y eso es lo que me preocupaba. ¿Qué tanto mentalmente desgastar? Y no es la palabra sufrir, sino como que resistir ese proceso que a veces es duro, doloroso, frustrante con algunas personas. Yo siempre he creído, cambia tú y cambiará todo. Yo creo que es una regla muy importante en esa área cuando tú tienes personas que no te van a querer nunca. Tenlo por seguro que Goliat no quería a David. Eso es una realidad. Dalila no quería a Sansón. Pero ¿qué pasó? Dios sí quería a Sansón. Dios sí quería que David fuera vencedor. Entonces,
Lenny, Dios quiere que tú seas vencedora. Y la única forma de que lo vas a entender es dejarte guiar como una niña y dejar que Él sea el que abra el camino, que te diga cómo hacerlo, y vas a ser una mujer de gran bendición en esa área para otros. Es el miedo lo que paraliza, es el miedo lo que hace que uno de repente pierda la dirección, el horizonte, porque el miedo lo usa el demonio para darte confusión, para darte frustración, y sueltas, dejas de perseverar cuando eso sucede. ¿Por qué razón? Porque te sientes frustrada, te sientes que Dios no te quiere, y eso es lo que hace que pierdas la bendición. Y cuando uno suelta en esa forma negativa, las perseverancias que uno debe tener no vuelven igual. Yo siempre me voy a acordar de mi guía espiritual, la señora Enriqueta Chávez. Miren, no suelte nada. Usted siga, hágalo, porque tarde o temprano va a recibir. Y así fue que yo me sostuve 6 años en esa situación. Me sostuve porque creí, confié, y no dejé que yo fuera la que guiara la situación. Y Dios me dio la bendición esa. Amén. Entonces, eso es para todo, para todo. Recuerda esas 3 claves. Es para todo. Sin Cristo no somos nada. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi debilidad, Él me fortalece, pero la debilidad no desaparece, sino que Él la atenúa. Él la mantiene fuera de tu vida mientras que tú estés sometida a su voluntad. Esa es la bendición. Amén. Gracias, Gloricel. A ver, ¿alguien tiene otra pregunta? A ver. Preguntas. A ver, para esta nueva apertura. A ver, perseverar es la clave. A ver. Pero perseverar como Dios quiere que perseveres, no como tú quieres hacerlo. Esa es la diferencia. Claro, no de la forma humana, no de la forma humana, porque no vamos a dejar y no vamos a lograr nada. Así es. Así que perseverar con Jesús. Amén. Con Jesús. Gloricel, sabe que antes usted habló algo que me hizo recibir respuesta de algo que yo le estoy preguntando a mi Dios, que sucedió cuando yo era niña. Mi papá y mi mamá tenían todo armado para una gran empresa. Teníamos una gran finca, muchas hectáreas de terreno, tenía un barco, tenía una apiladora, tenía un bote chiquito. Acá en Panamá tenía ya los contactos para los productos y la finca estaba en pleno funcionamiento. Eso debería ser al día de hoy mi herencia. ¿Qué sucede? Que de repente mi mamá enferma, mi papá dice que dejar todo y venir a mamá. Uy, hasta que mi corazón está. Entonces, ¿qué pasa? María Luisa, la vieja María Luisa, era muy orgullosa, tremendamente orgullosa, malcriada. Pudiera ser porque después de ellos ya ser mayorcitos, le nace esta hija, ¿no? Entonces, en este momento puedo entender que el Señor quitó todas esas cosas, porque si no, yo hubiera sido causa de la ira y del enojo de Dios. Porque si yo, siendo orgullosa y teniendo dinero, siento que no hubiese sido una buena administradora. Maribel, entonces, perdón. Ahorita eso vino, que el Señor doblegó el orgullo
que había en mí, porque nos dejó prácticamente sin nada. Todo desapareció. Todo desapareció a causa de situaciones, es algo que se dio de hoy para mañana y todo se perdió. Entonces, puedo sentir yo que el Señor me está trayendo respuesta por el orgullo cuando yo era pequeña que ya estaba en mí. Él lo doblegó, Él lo sometió para que hoy yo pudiera ser una sierva de Él. No sé si estoy recibiendo mal el mensaje, pero eso fue lo que Lo yo estás sentí. recibiendo mal. Yo creo que lo estás recibiendo mal. María Luisa, lo que es tuyo, Dios te lo devuelve 7 veces más. Amén. Y eso Amén. que tú no tienes en este momento, Dios te lo va a regresar eso y más. Entonces, Él te hizo recordar esa situación porque es el hombre el que engaña al hombre. No es Dios el que engaña al hombre, es el hombre el que se enreda, el que hace que tropiece su camino. Entonces, la ignorancia de tus padres o la enfermedad que tuvo tu mamá de repente puede haber sido ocasionada por personas con mala intención de quererte dejar sin tu protección de parte de una herencia de parte de tus padres. Y Dios te lo está haciendo recordar porque yo creo en el nombre de Jesús que eso va a tener una bendición para tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿ahora qué tiene que hacer María Luisa? No empezar a trabajar en eso, sino descansar en Dios y decirle al Señor, ya tú me lo mostraste, me lo hiciste recordar, estoy lista para que ese camino de restitución llegue a mi vida y yo pueda recibir lo que mis padres tenían en el nombre de Jesús. Eso es todo lo que tú tienes que hacer y llegará en el tiempo de Dios. Pero si tú te metes de lleno con manos, lo que vas a hacer es a estorbar. Déjalo que Él se ponga como debe ser en esa bendición para tu vida. Y no importa, Amén. y te voy a Amén. decir algo. Gracias, Gloricel. Es un error decir que porque yo también era orgullosa cuando era chica y no por eso Dios me va a dejar de bendecir porque yo tenía esa cualidad que no era favorable para mi vida o esa situación equivocada en mi vida. Dios lo ordenó, lo corrigió, lo enderezó, porque uno tiene que también tener orgullo en ciertas áreas de su vida. María Luisa, el orgullo no es completa malo, es malo cuando el exceso del orgullo quiere dañar a otras personas, pero uno tiene que sentirse orgullosa de ser hija de Dios. Uno tiene que sentirse deseosa de querer tener cosas como el carro que Dios te regaló, María Luisa. Eso te lo regaló porque ya te lo ganaste en el nombre de Jesús, como te vas a ganar muchas otras cosas también. Entonces, no limites tu camino. Amén. Creyendo cosas. Mira, por eso yo siempre digo y recuerdo siempre lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29. Mis pensamientos no son tus pensamientos, son más altos los míos que los tuyos. Todo lo que tú recibas de revelación será para ti y tu casa. Habrán cosas que tú no puedes pensar por Dios. Deja que Él se manifieste, deja que Él te haga recibir una bendición sobreabundante. Tú no limites, como ensancha el territorio, como dice la oración de Jabes, ensancha las cortinas de mi tienda para que yo pueda recibir. Eso es lo que tú tienes que hacer. Sobreabundancia, y eso es para todos los que estamos en este grupo y los que estarán. Pedir abundancia, sobreabundancia, no limitaciones. Wow. Porque siempre me acuerdo, Elías fue sustentado
en todo momento, por los cuervos primero y por la viuda después. O sea, siempre tuvo alimento en todo momento. ¿Qué significa? Dios los proveyó siempre. Dios siempre estuvo de su mano. Nosotros nos ganamos esa bendición. Tenemos que pensar positivamente. Wow. Amén. Sabes que cuando vino a mí, yo le dije, Señor, en ti confío, ensancha mis territorios. En este momento yo extiendo las estacas de mi territorio en el nombre de Jesús. Y usted ahora justo dice eso, bendito Dios. Bendito Bueno, te Dios. está por oyendo, Dios te está que, oyendo. a ver, alguien más, tenemos uno. Así es, amén. Tenemos un minutito, una pregunta más. Gloricel, una pregunta. Ajá. Adelante, Maritza. O sea, por la avenida de acá a España, bueno, todo era maravilloso, pero entró enero y un miedo, como una inseguridad, como que el pecho se me quiere apretar. No sé si porque no tengo trabajo, mi hijo últimamente me está hablando muy fuerte, que no, que es que yo no salgo a buscar trabajo, que me ponga a vender empanadas, pero le digo, es que aquí no es Panamá ni es Colombia. Aquí la gente lo ve a uno vendiendo. Le dije, usted sabe. Y le digo, usted que tiene papeles y no le ha salido. Y bueno, ha estado como un ataque conmigo tan horrible. Y tengo como el corazón así achichurraneado. Usted que me... Eso, mira, Marixa, lo que está sucediendo es que hay un cerco alrededor tuyo, porque estás orando de alguna forma por tu hijo y por ti misma. Entonces vienen espíritus de venganza, de revanchismo, persecución. Entonces, en tu temor, en tu situación de desconocimiento, eso te paraliza y evita que realmente reprendas lo que tienes que reprender para que esas voces que te quieren lastimar se mantengan sujetadas debajo de los pies de Cristo. Es un panorama, un escenario que está queriendo llegar a tu vida para hacerte sentir que no vales, que no tienes, que no eres capaz, que no puedes lograr avanzar. Y te voy a decir una promesa de Dios, de la palabra de Dios. Todo extranjero en lugar de un territorio, un país, jamás se quedará sin alimento y sin trabajo, porque Dios lo va a sustentar en todo momento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, te falta creer, confiar, declarar con tu boca que Jesús es más poderoso que la voz de tu hijo, que la voz de todo aquello que te está queriendo limitar, que te está queriendo llenar de miedo para que te destruyas en el nombre de Jesús. La familia viene a ser destruida porque quiere que desaparezca la familia, pero nosotros tenemos que proveer que nuestras familias estén sujetas y bendecidas por Cristo en todo momento en el nombre de Jesús. Así, amén, gracias. Te voy a mandar una oración, Marixa, ¿oíste? Me ha atacado la espalda, las piernas, como usted no se imagina. Eso, ¿tú sabes qué es? Eso es un espíritu de parálisis que está en la Biblia, en la enfermedad de la parálisis, cuando todo tu espíritu se enferma porque no tienes tranquilidad, la ansiedad, el estrés, todo está, la angustia, provocando que te paralices. Entonces el cuerpo empieza a detenerse, no empieza tu espíritu a evolucionar, a crecer, a desenredarse, desatarse, porque tú misma estás provocando que se limite y quede detenido y atado en el nombre de Jesús. Entonces vuelvo y te digo,
Es cuestión de que encuentres la dirección nueva para orar por ese ataque que tienes. Ok. Yo te voy a mandar algo que te va a ayudar, pero tienes que cambiar esa oración. Ya esa oración dejó de funcionar para ti. Ya tienes que buscar algo nuevo, algo renovador, algo que provoque, que se mueva eso que está detenido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias, gracias, Loricel. Entonces, cerramos. Pedimos a Loricel No, que la haga otra. que ore por las misiones que... Me gustaría tener a alguien otra persona. Sí, para que participara otra persona. Roger se habrá por... Roger ya entró, que sea Roger, pues. No, Roger no ha entrado. Él, no ha entrado. Marisol está en el grupo. Marisol García. Celedonio, Marisol está contigo. Dale tú, Celedonio. Celedonio, dale tú. Ahí está. Sí. Hola, buenas noches. Sí, es que no encontraba el mute. Aquí estamos los dos. Ah, bueno, entonces Marisol, me gustaría que hicieras la oración. Marisol, por favor. Amado Padre Celestial, en esta noche hermosa, Señor, en esta unidad en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, Señor, en el que tú nos has hablado de maneras distintas, Señor. Te damos las gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque así nos demuestras tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Porque nos guías, porque iluminas nuestro camino, porque nos redarguyes, Señor. Gracias por todo eso. Padre, en el nombre de Jesús, que nunca, Señor, nos apartemos de ese camino que tú nos has mostrado, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día. Y dice el Señor, permíteme escucharlas, Señor. Muéstrame, Señor, ese camino que tú quieres que sigamos, Señor. Gracias, Señor, por este evento maravilloso, por este inicio de año. Gracias, Señor, nuevamente por tu amor y misericordia, Señor. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros atesoremos esto que nos has dado y que lo compartamos, como dijo Gloricel, Señor, porque no nos podemos quedar con nada, así como tú no te quedas con nada, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios. Y cúbrenos, Señor, siempre a nosotros, a nuestras familias, familiares, Señor, con ese manto poderoso, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre nos guíe. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Entonces tenemos dos anuncios. Dale María una Luisa, vez más la bienvenida. María Luisa, a nuestra... María Luisa. Sí. Es que tenemos otra Dime. invitada que se llama Keila Reina. Dígame. Ella es prima de Blanca, para que le demos la bienvenida a Keila. Kelvia. Keila. Buenas noches, bendiciones a todos. Hola, la verdad que el buenas noches, bienvenida. Bienvenida, Keila. Gracias. El tema ha sido excelente. Yo tomé apuntes. De verdad me gustó mucho eso de que la fortaleza del Señor se manifiesta en nuestra debilidad. Por eso es que la palabra nos dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y la verdad, con muchos puntos que me habló. Precisamente estoy esperando un milagro sobrenatural y esto me ha ayudado mucho a ver detalles en mí que realmente quizás eran lo que impedían el manifestar del Espíritu Santo o del Señor en lo que yo estoy esperando. De verdad ha sido muy enriquecedora el participar con ustedes.
Dios le bendiga. Amén. Keila. Amén. Gracias, gracias y bienvenida una vez más, Keila. ¿Quién me dijiste, Maribel, que ¿Perdón? Hola. ¿Sí? Ajá, me dije que Keila era familiar de... Es mi prima, prima de Gloricel, Blanca. es hermana de Ana Karina, ¿te acuerdas de Gloricel? Ah, de Así es. Yo me Es hermana. Prima Qué de pena, Blanca. no la había visto en la pantalla, no me salía, pero bendiciones, No, prima, ahí gracias entró. por... A ellas todas las he invitado siempre, es Muchas Keila gracias. y todas, y Ana Karina. Sí, yo sé, vienen de una familia cristiana. Mi prima vivía al lado mío de Panamá y todos son cristianos de nacimiento. Y en estos días me dice, yo toda la vida oré para que te acercaras a Jesús y mira cómo es la vida. Así es Dios, que trabaja maravillosamente. Oración contestada, Keila. Amén. Ella lo sabe. Amén, amén, amén. Así es. Ahora unidas en espíritu, lejos pero más unidas. Increíble. Amén. En un solo En un solo espíritu, así es. En la parte donde tenemos que ser fortalecidos. Somos muchas. Y es bienvenida una vez más. Mira, es lo mejor, es el mejor regalo que te ha podido dar, que hoy en nuestra primera reunión pudieras estar presente. Venida una vez más. Tenemos dos anuncios. Tenemos, mire, para el viernes tenemos nuestra vigilia. El objetivo de esta vigilia es el equipo de salud, ¿verdad? Saben que somos los que estamos en la primera línea de batalla, al lado de la máquina. Creo que perdimos a María Luisa, ¿verdad? O sea, la vigilia del viernes tiene como propósito que todos los que vayamos a participar logremos poder tener la tranquilidad, la paciencia, lograr entender que nuestros seres queridos, las personas que amamos, todos van a estar protegidos bajo el amparo de Dios en todo momento. Amén. Entonces, yo tenía la inquietud todos los días desde el año pasado que terminó el año, que yo veía que todos los días algún familiar, algún ser querido de todos los que pertenecemos al grupo estaba esa necesidad en su vida. Entonces le pedí al Señor que me permitiera provocar algo diferente que pudiera impactar el camino para cada uno de nosotros, así como para el área donde trabaja María Luisa, que es la parte médica, también para los familiares, para todos aquellos que no tienen la fortaleza ni la fe que pudiéramos tener nosotros en ese momento. Entonces, Dios me puso el título Voz que clama en el desierto, porque cuando hubo un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de 400 años, donde Dios guardó silencio, no habló en ningún momento. En este instante, Dios está en silencio, no está hablando, no está respondiendo las oraciones ni nada de aquellos que estamos clamando por un cambio mundial en todas las áreas de lo que está sucediendo. Entonces, qué bonito es que nos podamos reunir el viernes para conocer cómo Dios utilizó a Juan el Bautista, cómo la oración de Jabes puede provocar, cómo testificar de Jesús puede provocar en la vida de nosotros algo que va a ser de bendición para nuestras vidas equilibradamente. ¿Qué significa equilibradamente? Todos vamos a lograr poder vencer el temor por medio de nuestro acercamiento a Jesús de una manera más positiva. Así que es para todos los que nosotros amamos
conocemos y no solamente no conocemos. Es abierto para que todo el mundo tenga la bendición de la salud de parte de Jesús. Esa es la intención de la Amén. Biblia del viernes. Así es. Así es. Y quiero decirles que el sábado 16 nos volvemos a encontrar. Tenemos vigilia en la noche y en la tarde del sábado 16 tenemos tema también. El tema es como alimento mi fe a diario y nos los va a dar desde Colombia Lubia Peña. Entonces quedan cordialmente invitados. Por favor, están autorizados a que inviten a otras personas para que seamos más clamando, dando gracias y Amén. arrepintiéndonos por lo que no lo hacen. Entonces, está ya en pie, todo ya está listo, nada más que nosotros intercedamos para que no haya ninguna interrupción, no haya ningún paro, ni nada que obstaculice la bendición de Dios que ya está lista. Entonces nosotros vamos a arrebatar en el nombre de Jesús esa bendición de los cielos para que impacte la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Tengan muy buena noche, descansen. Amén. Y gracias por sus oraciones. Aquí. Un abrazo virtual Así para es. todos. Un abrazo. Bendiciones a todas. Feliz noche. Gracias, Gloricel. Buenas noches. Chao. Gracias. Saludos. Bendiciones. ¡Feliz Chao. año! Feliz año a todas. Feliz